Preguntas, de una vez. Dice, ante sospecha de neumonía, la evaluación o procedimiento que me confirmará el diagnóstico será mediante hemocultivo, solo clínica, radiología, bromografía, antígenos urinarios. Ante esta pregunta en un examen, ¿qué es lo que responderían ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué alternativa es la que marcan? Ya, perfecto, muy bien. Es cierto, el diagnóstico, recuerden que es clínico radiológico. La alternativa correcta sería acá la C, evaluación radiológica. Dentro de la clínica tenemos un cuadro agudo, fiebre alta, esputo purulento, disnea por ahí, crepitantes de las pulmones, por lo general, una consolidación, un patrón alveolar, dependiendo del germen de uno o más de los lóbulos, es lo que encontramos. Entonces, el diagnóstico acordarse nomás que el agente más frecuente causal de neumonía clínica en la comunidad va a ser el neumococo. Es el agente causal más frecuente de neumonía comunitaria, ya en casi todos los grupos. Independientemente de la comorbilidad que tenga el paciente, el neumococo es el más frecuente. En el segundo puesto varía según lo que tú leas y según la población, ¿no? Puede ser micoplasma neumonía o hemófilos influenza en el segundo puesto. Pero el primero siempre va a ser el neumococo, para que tengan ese en cuenta. Como les había mencionado, el diagnóstico es clínico radiológico, un infiltrado radiológico con o sin confirmación radiológica, un infiltrado alveolar. En esta placa de tórax, o una placa en general, ¿qué es lo que requiero ver acá para decir patrón alveolar? ¿Qué es lo que yo busco ver en la placa? Broncograma aéreo, es cierto, es lo que yo busco en la placa, parece que es un patrón alveolar. O sea, voy a ver un fondo blanco como el que ven acá, y dentro del fondo blanco espacios de aire, como tubos de aire. ¿Ya? Lo que se llena de pus son los alveolos, no los bronquios. Entonces, un fondo blanco, que es el alveolo lleno de pus, y en ese fondo blanco unos bronquios con aire, llenos de aire. Van a poder verlo en ese fondo blanco. Eso es lo que significa el patrón alveolar. El patrón alveolar no solamente es de neumonía, significa líquido en el alveolo. Líquido en el alveolo. Puede ser, obviamente, pus, en este caso, puede ser agua, también puede ser sangre. ¿Qué nos importa en la historia clínica? La primera pregunta de acá. Nos importa que el cuadro sea agudo. Un cuadro agudo caracterizado por disnea, tos, esputo purulento, fiebre alta, es lo que esperamos, un cuadro agudo. Difícilmente una neumonía bacteriana venga pues con un mes de enfermedad, ¿no? Infiltrado y un mes de enfermedad quizá me van a pensar en tuberculosis o en una neoplasia. Laboratorio. Por ejemplo, ¿se puede pedir cultivos? Sí, pero los cultivos se piden en pacientes críticos, en aquellos que son candidatos a UCI. ¿Cuándo indica una placa de tórax de control? Acá hay controversia. Algunos dicen que se pida placa de tórax a las 6 semanas, dicen, en una guía europea. En los de más de 50 años, a las 6 semanas, una placa de tórax control. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir de los 40, 50 aumenta tu riesgo de neoplasias. Entonces, puede ser que tú hayas tenido una neumonía, un cuadro agudo, fruto purulento, fiebre, y es infiltrado. Muy bien. Le doy antibióticos y la clínica mejoró en 5 días, me curé de la neumonía en 5 días. Clínicamente no tengo neumonía. Pero si luego de 6 semanas, es lo que dicen, el infiltrado aún persiste y clínicamente ya no tengo neumonía, lo más probable es que ese infiltrado no sea solo neumonía, sea otra cosa. ¿Qué otra cosa? Neoplasia. Entonces, en la guía europea del 2015, lo que mencionan es eso, una placa control en los de más de 50 años en la sexta semana, nada más. En el resto de pacientes solamente me guío de la clínica, nada más. Mira,
Como les mencioné, en pacientes en cuidados críticos de UCI, lo que se pide es cultivos. Cultivos y antígenos urinarios. Antígenos urinarios para Legionella y para neumococo. Los cultivos, el cultivo de sangre, el hemocultivo, tiene una sensibilidad de 25%. El hemocultivo, sensibilidad de 25%. Y el cultivo de esputo de 60%. ¿Ya? Al que más le hago caso es el hemocultivo. Recuerda que el cultivo de esputo puede ser contaminado. En este cuadro se ven los exámenes auxiliares que se pueden ir ante diversas situaciones clínicas, ¿no? Hago hincapié sobre todo en que en pacientes críticos sí se intenta aislar el germen. Como les mencioné, ¿hasta cuándo persiste el infiltrado radiológico? Recuerda que una cosa es cura clínica, otra cosa es cura radiológica. Cura clínica, cura radiológica. Clínicamente tu neumonía se cura en 3-4 días, pero radiológicamente puede que tu neumonía no se cure tan rápido, ¿ya? Radiológicamente puede que me deje incluso cicatrices. Empecemos con lo más frecuente, una neumonía neumocócica sin bacteremia, sin sepsis. El infiltrado persiste hasta 3 meses. O sea, al tercer día ya tu antibiótico le hizo a la neumonía y te curó. Pero tu infiltrado puede persistir hasta 3 meses. Busquemos neumococo con sepsis, hasta 5 meses. Y otros gérmenes como Staphylococcus aureus, por ejemplo, me dejan secuelas. Comúnmente me dejan secuelas y puede persistir más tiempo. O sea, una cosa es cura clínica, otra cosa es cura radiológica. Es lo que vemos. 18 años se acude porque hace 5 días presenta fiebre de cefalea tos seca. Los últimos 2 días se sumó también otalgia derecha, infiltrado intersticial en ambas bases. ¿Cuál es el agente más probable? ¿Qué me responden? A ver. Alternativa que marcarían acá. Ya, perfecto, micoplasma neumonio. ¿Por qué micoplasma neumonio? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el dato que ha hecho que elige micoplasma neumonio? Ya, más me iría yo por el infiltrado intersticial. Sí, otalgia, lo que pasa es que micoplasma me da un cuadro pseudogripal, como una gripe, un resfriado. ¿Ya? Cefalea, acuérdense, los atípicos, cefalea intensa. Atípicos, cefalea, mialgia, malestar, como un COVID, ¿ya? Disnea, tos seca, porque es intersticial. Y el infiltrado a la placa, un infiltrado intersticial bilateral. Como parte del cuadro me puede dar miringitis bulosa. Miringitis es inflamación en el tímpano, por eso que me produce este cuadro clínico, otalgia. ¿Ya? Meningitis bulosa, tos seca, cefalea intensa, fiebre, un cuadro pseudogripal. Tos seca, insisto. A la ocultación probablemente no encuentres nada, porque es intersticial. O sea, encontrarás un murmullo vesicular disminuido quizás, y en la placa un patrón intersticial. Entonces, ¿qué hace que acá marque micoplasma? Que es un cuadro pseudogripal, ¿no? Fiebre, cefalea, tos seca, infiltrado intersticial. Primera posibilidad, micoplasma neumónico, que también se presenta en adultos jóvenes o jóvenes, ¿no? Tenemos el concepto de neumonía típica y neumonía típica. Estas primeras neumonías, esas típicas, se refieren a la clásica consolidación global. ¿Se dan cuenta acá? Miren, vamos a ampliar esta imagen. Esta imagen acá tenemos un broncograma aéreo. Tenemos los bronquios como tubos de aire, ¿se dan cuenta? Espacios aireados, como tubos de aire. Broncograma aéreo, patrón alveolar. En cambio, la atípica no tiene ese broncograma aéreo. ¿Qué tiene la atípica? Tiene patrón intersticial bilateral. Si ustedes revisan los textos, los libros, la causa más común de neumonía atípica es micoplasma neumonía. Ya, actualmente, les viene un paciente con estas características. Le sacas una placa actualmente y le encuentras así. ¿En qué pensarás actualmente? ¿Qué me dirías que tiene?
Claro, ahora todo es COVID, muchachos, ahora todo es COVID. ¿Y saben qué? Algo que me comenzó a parecer raro desde que comencé a ver COVID es que siempre te ponen en los textos, ¿no? Disociación clínico-radiológica, nada la auscultación, pero sí ves en la placa. Bueno, los COVID no tienen eso. Los COVID tienen a la ocultación crepitantes, hartos crepitantes, bilaterales, y una placa con patrón intersticial. Y una tomografía peor todavía, vidrio esmerilado, bilateral. Micoplasma pneumoniae es el agente de Ito, se transmite por vía aérea, me da un cuadro pseudogripal, como les dije, meningitis bulosa, hay otargia por eso, y también tiene la propiedad de desencadenarme mucha autoinmunidad. Autoinmunidad que se expresa, por ejemplo, por un rash, puede hacer incluso Steven Johnson, Guillain-Barré, y también me puede dar, por ejemplo, crioaglutininas, anticuerpos fríos, me da anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos pueden ser causa de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, crioglobulinas me puede producir. El manejo de micoplasma, o sea, si les pintan un cuadro de micoplasma y les ponen un patrón intersticial bilateral, es manejo con macrólidos, acitromicina o peritromicina, como alternativa a esa resistencia, levofloxacina. Al inicio, ustedes sabrán a los COVID que les daban acitromicina. Ya, yo le daba citro al COVID, no pensando en COVID, ¿eh? Porque no sirve para COVID. Yo le doy a citro porque quien no me dice que ese patrón intersticial no es un micoplasma o es otro agente aquí. Por eso, algunos defendíamos el darle a citro al COVID, no porque le haga daño al COVID la citromicina, sino por la posibilidad de que ese infiltrado se deba a otro agente atípico. Ojo. Legionela neumófila también se contrae por vía aérea. Esta legionela vive adentro de amebas de vida libre. Las amebas de vida libre acuérdense se encuentran en el agua estancada. Agua como por ejemplo las gotas de los conductos de aire acondicionado. Se empoza debe ser. Entonces en esos conductos viven amebas de vida libre, acantamebas, y dentro de ellas vive legionela. Tú prendes un conducto de aire acondicionado, las acantamebas y la legionela se liberan, se pasan por el ambiente, las inhalas, se da un cuadro clínico. El cuadro clínico de legionela se divide en dos. La fiebre de Pontiac, que es un cuadro pseudogripal. Una gripe que nunca te das cuenta que es legionela, que se cura sola. Se llama fiebre de Pontiac. Ni la vas a identificar. Y la enfermedad que se ve es la legionelosis, enfermedad de los legionarios. Legionelosis es enfermedad de los legionarios. Es la forma más severa de legionela. Producida por legionelas del grupo 1. ¿Cómo se caracteriza? Por una bronconeumonía. Dice, una neumonía severa. Neumonía severa. Una bronconeumonía con compromiso extrapulmonar. Por más que sea típico, me da un patrón alveolar intersticial bilateral, mira, compromiso alveolar, compromiso intersticial bilateral. Ya, el compromiso extrapulmonar, ¿en qué consiste? Consiste, por ejemplo, en cefalea, trastorno de conciencia, miocitis, diarrea, hiponatremia, hepatitis, o sea, es un desastre, un cuadro sistémico. Quizás, si encuentro esta placa, una bronconeumonía, en un paciente anciano, ponte 90 años, ¿no? Con difusión orgánica, hasta cierto punto lo puedo justificar, ¿no? Recuerda que los abuelos se mueren por neumonías severas, pero ponte que esta placa me la encuentre en un chico de 30 años, no lo justifico, pues. Más este cuadro es pulmonar, peor, pensar en legionela. También me lo sugiere cuando te sugieren también contacto, algo con conjuntos de aire acondicionado. Por ejemplo, vengo de una convención, un salón de clases, una conferencia en un hotel, aire acondicionado, bueno, eso también tienes que buscar en la historia clínica. A ver, 55 años, diabética, una semana de haber sido tratada de furunculosis múltiple en glúteo derecho. Ahora acude por fiebre Disney 2 días de evolución. La placa es diagnóstica de neumonía y muestra consolidados en ambos campos pulmonares con sugerencia de cavitaciones. Agente más probable, ¿cuál es? Ya, está bien, me parece perfecto. Han marcado estafilococo aureus. ¿Por qué marqué? Es lo que ha hecho que marquen estafilo aureus.
Perfecto, puerta de entrada. Staphylo aureus viaja por vía hematógena. O sea, tienes un antecedente de una celulitis, una foliculosis, artritis séptica, una lesión cutánea, etc. Como va por vía hematógena, vía sanguínea, se siembra en ambos pulmones. O sea, me da en ambos pulmones lo que son múltiples consolidaciones con abscesos pulmonares múltiples, bilaterales. Es lo que suele ocurrir en esta fila. Una neumonía necrotizante. Me necrose el pulmón, me deja cavitaciones, me deja bulas, el absceso se rompe, hace empiema, es un desastre esa neumonía. Ya. Patrón radiológico. El neumococo, ¿qué es lo que me da? Una consolidación lobar. Consolidación lobar, la mayoría en la base derecha, la mayoría. Hemófilus influenza, algunos lo consideran la segunda causa de neumonía. Me da un patrón multilobar, mira, infiltrado acá, infiltrado por acá, infiltrado por acá. Patrón multilobar. Staphylococcus aureus. Este de acá me da cavitaciones múltiples, mira, cavidad pulmonar acá, cavidad acá, cavidad acá, cavidad acá, acá patrón alveolar que también tiende a la cavitación, o sea, múltiples consolidados y abscesos pulmonares, cavitaciones. Y también a veces empiemas, mira acá hay un nivel hidroaéreo, fácil que acá tiene un empiema. Y por lo general antecedente de puerta de entrada. Miren acá la cisura de la neumonía neumocócica, ya recta, y miren la cisura de la neumonía por Klebsiella. Miren cómo me desplaza la cisura hacia abajo. Me abomba la cisura hacia abajo en la neumonía por Klebsiella. Y también se cavita, ¿no? También acá tiende la cavitación. La neumonía por Klebsiella me da un absceso pulmonar muy exudativo, una consolidación muy exudativa. Tan exudativa, tanta pus produce que desplaza la cisura hacia abajo. Una neumonía de ese tipo me da Klebsiella neumonía. ¿En qué pacientes se presenta Klebsiella neumonía? ¿Qué pacientes me suelen tener ese tipo de neumonía? ¿Qué me dicen? ¿Qué pacientes con qué antecedentes suelen tener neumonía por Klebsiella? Esplenectomía, interesante. Esplenectomía, si te ponen un caso de esplenectomía y neumonía, vas a marcar primero, Marilena, neumococo. ¿Ya? Neumococo es la principal causa de sepsis en pacientes sin vaso. Sin vaso porque te lo sacaron por cirugía o tienes vaso pero no funciona. ¿Ya? Algunas hemoglobinopatías me pueden dar ese tipo de asplenia funcional. O sea, tengo vaso pero no funciona. La cosa que pacientes sin vaso, sepsis, neumonía por neumococo. Diaréticos. ¿Ya? No estoy diciendo que la causa más común de neumonía en diabéticos sea Klebsiella. La causa más común siempre es neumococo en todos los pacientes. Pero si se presenta Klebsiella, se suele presentar en el contexto de diabetes mellitus. ¿Ya? En ese contexto, también en pacientes con EPOC y alcohólicos. Entonces, conclusión, la neumonía se presenta en diabéticos, no es el más frecuente en ellos, el más frecuente siempre es el neumococo, también en pacientes con EPOC y alcoholismo, y me da una neumonía que me desplaza la cisura hacia abajo, desplazamiento cisural, neumonía pesada. ¿Cuál es el esputo de la neumonía por este germen? ¿Qué esputo tiene clásico? Exacto, es un esputo en jarabe de grosella, como una gelatina roja botan esos pacientes. O sea, te ponen caso clínico, diabético con neumonía, es neumococo. Pero te ponen diabético con neumonía, que desplaza cisura hacia abajo, y bota un esputo medio rojizo, sanguinolento, le hace la neumonía. Mira, neumonía filocócica, abscesos pulmonares múltiples, neumatoceles, empiemas, esta neumonía es un desastre. Mira, cavitaciones múltiples, acá mi broncograma aéreo, empiema probablemente por acá, es un desastre la neumonía estafilocócica.
A ver, 35 años, infección por VIH sin carga. Acude por tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por disnea, escalofríos y tos con exploración purulenta. La placa de tórax muestra consolidación basal, satura 90, actitud terapéutica más adecuada. ¿Qué es lo que marcarían acá? Miren a quién te presentan y qué es lo que harías. Va para la casa, se hospitaliza y qué le inicio. A ver. Ya. Primero, creo que está claro que se hospitaliza, ¿no es cierto? Ya. Tiene saturación menos, bueno, 90, menos de 92, debería hospitalizarse. Aparte es un paciente VIH, es inmunosuprimido. Es inmunosuprimido, eh, luce séptico aparentemente y está con saturación baja. Muy bien. O sea, la no puede ser, debería hospitalizarse. ¿Cuándo darían, en qué casos manejarían una neumonía con cotrimoxazol? ¿Cuándo manejarían neumonía con cotrimoxazol? ¿Cuándo sería la... Efectivamente, el cotrimoxazol, acuérdate, es un antibiótico que me cubre gram negativos y me cubre un hongo, el Pneumocystis jirovecii. En esos casos sí manejaría. ¿Cuándo pensaría en un neumocistis? Pacientes con VIH, pero con un patrón intersticial bilateral. Tos seca, cuadro subagudo de tos seca, como neumonía típica, pero patrón intersticial bilateral. Acá tiene una consolidación, olvídate. ¿Cuándo daría voriconazol? A ver. Exacto, aspergilosis invasiva, invasiva, pero no cualquier tipo de aspergilosis invasiva, un cuadro severo, que no es el cuadro. Generalmente son inmunosuprimidos, los manejas como neumonía, pero no responden a antibióticos. Entonces, cuando tienes una neumonía que no responde a antibióticos, hay dos posibilidades. O es un germen recontra resistente, o no es una bacteria, puede ser un aspergillus invasivo. Obviamente la E te dice que es tuberculosis, o sea, tú piensas, paciente con VIH, entonces no, tampoco es así, ¿no? Aparte del cuadro es agudo para ser tuberculosis, ¿no? Manejo hospitalario para hacer concentración de peritomicinos. ¿Está claro que hay que hospitalizarlo? Sí. Inmunosuprimido, saturación baja. Y ahora, si manejo una neumonía hospitalizado es con beta-lactámicos más macrónicos. Vamos a ver eso. Primero, ¿cómo la gente se hospitaliza? Hay los scores que tienen que conocer. El score inicial, el que empezó todo, fue el score de Fine. Fine tenía variables demográficas, variables de examen físico y laboratoriales. Sacabas un puntaje, algunas se restaban incluso y me daban clases de riesgo. De clases de riesgo 3 para adelante se hospitaliza, porque la mortalidad podría ser significativa. Clase 1 o 2 se iban a su casa. ¿Cuál es el problema? Que es muy complejo, pues saber en emergencias todo esto es imposible. Entonces, los europeos crearon lo que es el CUR 65, un acrónimo, ¿no? C de confusión, uria, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad. De tal manera que tú sumabas y tenías un puntaje, ¿no? CUR 0 a 1, mortalidad 1.5 a su casa. CUR 2 puntos, mira, de 1.5 a casi 10 se hospitaliza. CUR 3 o más puntos, más de 20% de mortalidad, no solo se hospitaliza, sino que hay posibilidad que pase a UCI. O sea, me ayuda esta herramienta. Sin embargo, lo más importante es tu apreciación clínica. Es lo más importante en el manejo y en la decisión de hospitalizar o no una neumonía. Ya, por ejemplo, a ver,
Tienes, digamos, un señor de 80 años con neumonía, pero el abuelito está lúcido, su está en 40, respira 25, presión 120, 70. Entonces, a ver, abuelito, mira, uy, tienes un solo punto, no va por la edad, ¿ah? No, tienes que irte a la casita. Hay que tener cuidado. Igual, tienes un paciente con VIH joven, ¿ah? De 30 años, no está confuso, su está normal, respira 25, o sea, por puntaje sale cursero al VIH, y vete a tu casa, no, pero importa más que el CUR la valoración clínica. Recuerda que el CUR no me evalúa comorbilidades, es un problema, o sea, tu apreciación clínica primero. En una pregunta de examen no necesariamente estás buscando el CUR, mira al paciente clínicamente, de forma integral. Una vez hospitalizado el paciente, ya pasó al piso, ¿cómo sé que el paciente puede escalar más a otra unidad un poco de más complejidad, una UCI, digamos? Criterios de la ITSA-ATS. Ya. Criterios mayores, necesidad de ventilación mecánica, yo sé, y menores. Obviamente, un criterio mayor solamente, o tres menores, tres de estos, me dice que el paciente debería pasar a UCI. Ya hospitalizado. Eso también está claro. No solamente son los únicos score, hay un montón de score que los invito a que lean y más seguramente, si quieren, pueden hacer un estudio para comparar cuál es mejor, ¿no es cierto? Y ya, o sea, son varios estudios que agarran varias variables, ¿ya? Revísenlos, uno mejor que el otro, pueden agarrar como sugerencia una comparación de varios scores en pacientes y en nuestro medio ver cómo se ven estos scores, ¿no? Ten en cuenta que los scores han sido validados en otros países, no tanto. Ahora lo que nos interesa, manejo en sí. Ya, la guía cambió el año pasado recién. La anterior guía era del 2006, 2007, o sea, más de 10 años de diferencia. Primero, decidimos que el paciente se va a la casa, manejo ambulatorio, perfecto. Sin comorbilidades o factores de riesgo para estafilo resistente o pseudomonas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de resistencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo para resistencia antibiótica? ¿Qué me dice? Factores de riesgo para resistencia antibiótica. Uno es antibióticos previos en los últimos 90 días. ¿Qué más? Comorbilidades. Y edad mayor de 60 a 65 años. Sobre todo, diría yo, comorbilidades y uso de antibióticos previos. Edad puedes manejar. ¿Veo? Entonces, un paciente joven, no comórbido, y que no usa antibióticos y tiene neumonía y es para manejo ambulatorio, puedes manejarlo con amoxicilina. 1 gramo cada 8, acitromicina, claritro o doxiciclina. Estos tres son el manejo principal, los tres primeros. Doxiciclina lo doy como alternativa terapéutica. Siempre a la primera línea, los tres primeros y mi alternativa terapéutica. En este caso, doxi. ¿Cuándo doy doxiciclina y no los otros? Recuerda que acetoclaritro me prolonga el intervalo QT y me puede dar arritmias malignas. Entonces, en un paciente con QT largo, en vez de dar macrólidos, preferiría dar doxiciclina. ¿Cuándo prefiero dar amoxicilina? Cuando estoy seguro que es una neumonía bacteriana, o sea, tiene una consolidación lobar, crepitantes en un lado, disputo purulento, amoxicilina. Pero si el cuadro se me pinta como pseudogripal, nada de ocultación, o sea, más parece un cuadro atípico, claritromicina, acitromicina. Digamos que es ambulatorio, pero es candidato para manejo con comorbilidad, o sea, es un paciente con riesgo de resistencia. Puede que sea un adulto mayor, puede que sea un diabético, puede que sea un paciente que ha tomado ya antibióticos en los últimos 90 días, o sea, tiene riesgo de resistencia. Y voy a decidir manejar ambulatoriamente. Manejo combinado. Por ejemplo, son alternativas. Tú eliges cuál es el mejor. Amoxiclavulánico o cefuroxima, más un macróleo de doxiciclina, o monoterapia con levofloxacina, moxi o gemi, fluoroquinolonas respiratorias. Fluoroquinolonas no cipro no, porque cipro no me cura neumococo.
Son alternativas que tengo. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Depende de cada médico, depende de cada paciente. Digamos que es un paciente que se hospitaliza pero con neumonía no severa, o sea, no severa significa que pasa a hospitalización, a piso general, ¿ya? A una sala X. Tengo alternativas. Una alternativa es manejarlo con betalactámicos más macrólidos. Acá tenemos alternativas también, como betalactámico, ampisulbactam, o cefotaxima o ceftriaxona, más acitromicina o claritromicina. Son alternativas. Lo que más suele usarse, lo más usado suele ser ceftriaxona más acitromicina. Es lo más usado, no es lo único, es un betalactámico, tengo alternativas. La otra forma es darle solamente una fluoroquinolona respiratoria, nada más. Levofloxacino o moxifloxacino, nada más. Usamos más lo primero, no usamos más darle ceftia con acitro. ¿Por qué? Porque fluoroquinolonas en hospitalizados se prefiere por vía endovenosa y ahí no disponemos mucho de eso, tener eso en consideración. Ojo, hospitalizados de neumonía no severa. ¿Qué hacemos en los severos, en los que van a UCI, hospitalizados? El esquema no cambia mucho, pero siempre tiene que ser combinado. ¿Combinado como? Betalactámico, ya saben qué alternativas tengo, más un macrólido o una fluoroquinolona. Una fluoroquinolona. Son alternativas, finalmente. Ya, ahora, ¿siempre se va a quedar con vía endovenosa tu paciente? Probablemente no, probablemente no. Probablemente se le pueda pasar a vía oral, ¿ya? Haciendo un cambio de grupo, del mismo grupo de antibióticos. Por ejemplo, si estaba con una ceftriaxona, una cefalosporina, que es un beta-lactámico, le pasamos otro beta-lactámico con amoxicilina, más un macróleo, más un macróleo. Fluoroquinolona recibe el levo endovenoso, levo vía oral, no hay ningún problema. O sea, no significa que se va a seguir siempre como endovenoso, que se le puede cambiar lo que es vía oral, dependiendo de su evolución. ¿Qué significa que un paciente se encuentre estable clínicamente? ¿Qué significa eso? ¿Qué más? Ya, mire, en resumen, paciente que no tenga CIRS, que no tenga síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no taquicárdico, no taquipneico, sin fiebre, hemodinámicamente estable, obviamente que está sobreviviendo. 2, 3 días de eso pasa la viola, incluso ya posibilidad de alta más alta. ¿Cuánto dura el esquema? Siempre que, ya saben, que hablen de terapéutica, saber la indicación que ya la saben, la indicación, sepa cómo monitorizar con clínica, con CIRS, y también cuánto tiempo lo voy a dejar. Lo mínimo para neumonía, lo mínimo, es dejarle 5 o 7 días. Para suspender un esquema, el paciente tiene que estar afebril, sin necesidad de oxígeno y sin CIRS, o sea, con estabilidad clínica, por lo menos 48 horas. Por lo menos 2 a 3 días tengo que tener un paciente así, sin fiebre, que no tenga oxígeno y sin CIRS. Con eso se puede ir de alta en una semana si es que cumple eso. Obviamente depende de cada gen. Recuerda, por ejemplo, que esta Staphylococcus aureus resistente, el pulmón me lo destroza y pueda que el antibiótico sea por más tiempo, lo mismo otros genes, o con complicaciones. 40 años, llevada a emergencia por cuadro convulsivo, la evaluación se fuera taquipneica, la radiografía, revela neumonía en base de emitoras derecho. Tratamiento elegir cuál será. ¿Qué me dice? Ya. Primero, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Diagnóstico, a ver.
Neumonía aspirativa, muy bien. En aspirativa se sugiere cubrir anaerobios. Acá me cubren anaerobios lo que es clindamicina y lo que es metronidazol. Pero clindamicina tiene la ventaja que también me cubre gran positivos, de la cavidad oral. Recuerda que la flora oral es polimicrobiana. Clina me cubre gram positivos y anaerobios. En cambio, metronidazol solamente cubre anaerobios. Por eso que para neumonía aspirativa no se sugiere metronidazol. Se sugiere mejor clindamicina. Que la solemos acompañar de ceftriaxona o levo, ¿no? Por un tema que la flora es polimicrobiana. Neumonía aspirativa se define como aquel infiltrado pulmonar que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe. Alto riesgo de aspiración. Por ejemplo, trastornos neurológicos, secuelas neurológicas, postrados crónicos, trastornos de conciencia. Hay que pensar en estos cuadros aspirativos en anaerobios, ¿ya? Porque son gérmenes que vienen a la cavidad oral. Sin embargo, los anaerobios difícilmente los aislemos en un cultivo. O sea, en sí se cree que hay anaerobios, pero difícilmente lo compruebes que están presentes, porque son de difícil cultivo. O sea, hay factores de riesgo para empezar en anaerobios, dentro de ellos, riesgo de aspiración. Bueno, el manejo, como les he mencionado, clindamicina sobre todo, asociadas a propinolonas o ceftriaxona. Si no es clindamicina, ¿qué otra alternativa tenemos, aparte de la clindamicina? ¿Qué otra alternativa tenemos, aparte de la clindamicina? Si no hay clinda, ¿qué más se puede dejar? Perfecto, amoxiclavulánico, ampicsulbactam, carbapenems, pipetazo. Metronidazol no es de elección, ya saben por qué. Miren, para la cultura general, cuando tengas una secreción purulenta, ¿ya? Mandas para cultivar. Y ese cultivo de una secreción que tú juras que debe salir algo, sale negativo, vas a pensar en anaerobios. Porque el anaerobio es de difícil cultivo. O sea, sale pus franca por algún sitio. Oye, acá debe que hacer algo, ¿no? Mandas negativo. ¿Pero por qué pueden ser anaerobios? Porque esos no crecen en cultivo. Y son de difícil aislamiento. Si no, ustedes, ¿cuántas veces han visto que han aislado de alguna secreción? Fusobacterium, Pebotella, este otro. Nunca, porque son de difícil cultivo. Ya, estos son los anaerobios más frecuentes de la cavidad oral y asociados con infusiones pulmonares, tipo neumonía aspirativa. Acá les pongo la lista de antibióticos que tienen actividad frente a anaerobios. MER es muy bueno, pero solamente anaerobios abdominales, gram negativos anaerobios, ¿ya? Anaerobios de estas características, y no me cubre gram positivos. También carbapenems, beta-lactámicos más inhibidor de beta-lactamasa, aquí estamos clavulánico, campsilbactam, pipetazo, clinda, cefacictina, el resto, para que tengan eso en consideración. Ahora, obviamente puede que tengas suerte y el germen lo aísles. Si al germen lo aíslas, das el antibiótico según el germen. Ya saben que el aislamiento del germen sobre todo se ve en pacientes críticos. Ya. Por ejemplo, ustedes mucho han oído de vancomicina, ¿no? Vancomicina siempre la asocian con estafilococo aureus resistente. Estamos de acuerdo, pero es manejo de segunda línea. Primera línea va a ser linezolid. Si en mi hospital tengo linezolid y tengo estafilo resistente, le doy linezolid. ¿Por qué no le doy vancomicina? ¿Qué me dice? Más que nada por un tema de nefrotoxicidad y también biodisponibilidad. O sea, linezolid llega mejor al pulmón que la banco. Por eso preferiría darle line de primera línea. Ya, no tengo line y tienes banco, dale banco, no hay ningún problema. Pero siempre les digo, aprende mejor leyendo que aprender viendo de lo que hace el otro. Tú ves en el hospital, banco, 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 crees que es la línea. No es así. Ya saben, tema de biodisponibilidad y toxicidad. 60 años hospitalizada por hepatoacidosis diabética durante su hospitalización cursa con neumonía. Señal de mastoiditis izquierda, signos de flebosis en pabellón auricular al mismo lado, con presencia de secreción purulenta. Germen más probable causante de neumonía. ¿Qué me dice?
Pseudomonas por el hecho de ser una paciente hospitalizada. Paciente hospitalizada, ¿no? Hospitalizada. Pero miren, hace neumonía hospitalizada, bueno, pues es pseudomonas. Pero miren qué es lo que tiene, mastoiditis, flebosis del pabellón auricular, presión purulenta, para que vean. Bien, concepto de neumonía intrahospitalaria, punto de corte 48 horas, para neumonía nosocomial, de haber sido internado. Y neumonía asociada a ventilación mecánica, punto de corte 48 horas de haber sido intubado. En cuanto al germen más frecuente, ese germen va a depender de lo que tú leas, ¿ya? Porque la flora hospitalaria cambia de acuerdo a lo que tú leas. No es lo mismo la de 2 de mayo que la de Valieti, la flora es distinta. Pero en líneas generales, se habla siempre de Pseudomonas aeruginosa como el principal responsable de neumonías nosocomiales, propiamente dichas. Y Staphylococcus aureus, sobre todo, neumonía asociada a ventilación mecánica, más que nada. Pero la flora, repito, puede cambiar. Haremos de Pseudomonas. Miren todo lo que me puede producir, todos los cuadros que me produce, aparte de neumonía intrahospitalaria. Recuerden que nuestra paciente venía por neumonía, cetoacidosis, se añade flebosis en pabellón auricular. Ya. Ese cuadro se llama otitis externa maligna, que la tuvo un paciente que tuvimos en el hospital. Este señor venía por una infección urinaria, una ITU por pseudomonas resistente. Y un día el pabellón auricular se le comienza a poner flogótico. Se le pone flogótica a la oreja, se le cae su oreja. Y la secreción de acá, del pabellón auricular, el cultivo, el resultado fue la pseudona. La misma pseudomona, el mismo tipo de germen que salió en el cultivo de orina. O sea, por sepsis, por septicemia, la pseudomona se va al pabellón auricular. O sea, esta otitis externa maligna ocurre por una infección a distancia. La neumonía con sepsis, ITU por sepsis, se van al pabellón auricular. El contexto principal son diabéticos, que es un paciente de esas características. También puede ser este cuadro, mira, estima gangrenoso, lesiones ulcerativas necróticas en piel producidas por pseudomonas, agentes inmunosuprimidos. Quiere decir en pacientes, por ejemplo, neutropénicos. ¿Ya? O sea, pseudomonas no solo es neumonía, hay un espectro de cuadros clínicos que puede producir. Antibióticos antipseudomoniales, cefalosporinas. ¿Qué es cefalosporinas? ¿Qué cefalosporinas me cubre pseudomonas? ¿Qué me dice? Antibióticos, a ver, cefalosporinas, antipseudomoniales, ceftazidima, cefepime. No, no se le suena. Ceftazidima, cefepime. ¿Qué más? Fluoquinolonas. ¿Qué son fluoquinolonas? Ciprofloxacino, levofloxacino. Ya. Aminoglucósidos. Aminoglucósidos, amicacina, gentamicina y tobramicina. Tobramicina. Penicilinas de tercera generación. ¿Cuáles? Piperacilina con tazobactam. ¿Y cuál es? El otro, la ticarcilina con ácido clavulánico. Ya. Carrapenens. ¿Cuál es el otro? ¿Cuáles son los carrapenens? Imipenen, meropenem, doripenem. ¿Ya? El ertapenem no cubre pseudomonas. No cubre pseudomonas. Se usa para otros gérmenes resistentes, pero no para pseudomonas. Monobactámicos. El único monobactámico es el astreonán. ¿Cuándo usamos astreonán? Se prefiere usar astreonán en pacientes con sepsis por pseudomonas y alergia a penicilinas. Mira, cefalosporinas, penicilinas, carrapenens, monobactámicos son betalactámicos. Teóricamente, alergia a uno, alergia a todos. ¿No es así? El que menos posibilidad tiene de hacer reacción cruzada es el astreonán. Por eso que es el de elección
en pacientes con sepsis o pseudomonas y alergia a penicilina, es su indicación. Polimixinas. ¿Cuál es la polimixina? La colistina. Colistina usamos cuando hay pseudomonas resistente a la rapelens, esa que vienen de UCI. ¿Ya? Y finalmente lo que es fosfomicina. Fosfomicina solamente sirve en vía urinaria baja, cistitis, nada más, ni siquiera en pielonefritis, solamente en ITU baja, nada más. De preferencia, damos 2 antipseudomoniales combinados. Damos un betalactámico, mira, voy a encerrar acá los betalactámicos, cefalosporinas, penicilinas, carbapenems, morlactámicos, un betalactámico más un no betalactámico. Los no betalactámicos son el resto, cloroquinolonas, aminoglucósidos, polimicinas, fosfomicinas. ¿Qué es lo que solemos combinar en ocasiones? Por ejemplo, ceftazidima más citro o ceftazidima más amicacina, por ejemplo. Es lo que solemos combinar. ¿Se puede dar manejo con un solo antipseudomonial? Sí. La mayoría se da con 2 antipseudomoniales. En 2, ¿a quiénes dejamos? 2 dejamos a pacientes con riesgo de resistencia, adultos mayores, comórbidos y que no usan antibióticos. No tienes ninguna de esas, se puede manejar con un solo antipseudomonial. Pero a ver, en medicina interna, en los pisos de medicina interna, no existe un paciente pues, de menos de 60 años, sin comorbilidades, y que no haya recibido antibióticos. O sea, no existe ese paciente. Por eso que a la mayoría le dejamos 2 antipseudomoniales. Salvo que un chico de 20 años se fractura la pierna, lo hospitalizan por eso y, bueno, hace neumonía, no digamos, manéjalo con uno solo. ¿Cuál es el esquema antibiótico? Bueno, si tienes riesgo de tener estafilococo aureus resistente, se maneja con vancomicina o linezolid. ¿En quiénes tienes riesgo? Sobre todo en aquellos con neumonía asociada a ventilación mecánica. En ellos sí tienes que cubrir estafilococo aureus de todas maneras. En el resto de las neumonías nosocomiales, das cobertura antipseudomónica. Ya sabes con qué, ¿no? Un betalactámico y un no betalactámico. Para tener en cuenta. Duración unas 7 días. Ya sabes, depende mucho de la estabilidad clínica del paciente. Como le estaba mencionando, si tienes riesgo de tener estafilococo resistente, puede cambiar los esquemas terapéuticos. Si tienes riesgo de estafilococo resistente, se maneja con vancomicina más linezolid. Es lo que se aconseja. ¿Qué pacientes tienen necesidad de usar estos antibióticos? Sobre todo aquellos que tienen necesidad de ventilación mecánica, que sean intubados, lo que se llama neumonía asociada a ventilación mecánica. Ahí sí les he dicho estafilococo aureus. En el resto tienes que ver la posibilidad, ¿no? Ver la posibilidad de cubrir pseudomonas con 2 antibióticos o con uno solo. Tienes factores de riesgo de resistencia, como en la mayoría se sugiere usar 2 antibióticos antipseudomoniales, un betalactámico y un no betalactámico, es lo que se sugiere. En el resto de los pacientes no se puede manejar con un solo antibiótico. Duración mínima, 7 días, como les mencioné. Y eso creo que es todo. Les he querido traer, pues, como les dije, el último esquema del año pasado de lo que es neumonía querida en la comunidad. Es un tema muy complicado. Me interesa que sepa reconocer el cuadro clínico, el diagnóstico y, sobre todo, que no hay tiempos exactos de uso de antibióticos. Depende mucho de la estabilidad clínica del paciente. Tienes que conseguir que esté estable por lo menos por 72 horas. Repasen, por favor, lo que son antibióticos también antipseudomoniales. Si hubiera alguna pregunta. Bacteremia, igual, linezolid, siempre, por más que nada por un tema de toxicidad y biodisponibilidad, no hay ningún problema. Acuérdate que esa bacteremia tiene un punto de entrada, un punto de origen, que va a ser este foco pulmonar, ¿no?